Muy buenos días con todos los amigos o hermanos de la fe en Cristo Jesús que me están escuchando el día de hoy. Todo este tema que estamos hablando es referente a la integridad, ¿no? En cómo vivir en integridad y sabiduría. Hoy mucha de la gente no está viviendo en integridad y sabiduría y tienen un problema, ¿no? Piensan que lo bueno que hacen es malo y lo malo que hacen para ellos es bueno. Entonces hay requisitos para vivir en integridad. Y dentro de ello hemos visto la historia anteriormente de José, un hombre muy íntegro que se apartó de las tentaciones, se apartaron, cueste lo que cueste, le costó, pagó el precio, pero de esta manera él se mantuvo íntegro por el tener el temor principalmente hacia Dios. Y todo creyente y no creyente tiene que aprender a tener reverencia y temor a Dios. ¿Sí? De esta manera vamos a ir viendo, punto número 1, siguiendo, la integridad muchas veces requiere reflexión y discernimiento. Hay que pensar, meditar, cuando queremos mantener integridad, cuando por ejemplo te lleva una, una plata bajo la manga para que tú puedas hacerle cumplir. Mucha gente en esta parte cae, ¿no? Cae en esta parte. O tanto es el que da plata, corrupto es el que da plata como el que no da, como el que recibe plata. Entonces en esta palabra debemos tener en cuenta y debemos tener bastante cuidado porque esta parte de este requisito de la integridad requiere reflexionar y discernimiento. Vemos que las personas no reflexionan, suelen comprometerse con la integridad en toda su vida, pero a la hora de reflexionar necesitamos hacerlo acerca de la verdad de las Sagradas Escrituras, la verdad de Dios, y no de las mentiras que no llegamos muchas veces a creer esas mentiras. Dios pues nos ha revelado, ¿no?, cómo adquirir, ¿no?, discernimiento para reflexionar correctamente. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Cuando tú vas leyendo la palabra del Señor, te vas ejercitando cada día más en tu discernimiento, en reflexionar entre lo bueno y lo malo, porque es la palabra de Dios la que te va a hacer entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay muchas personas que no creen en esto, no creen que existe bien y no existe mal. Son personas mayormente que están viviendo en resentimiento, son personas resentidas. Entonces, en esta primera práctica, uno tiene que entender su filosofía. He escuchado muchas personas que dicen, no creo ni en el bien ni en el mal, no creo en Satanás, no creo en Dios. Entonces, y después hay otras personas que dicen, sí creo en Dios, pero no creo en el diablo. Sí creo, no creo en tu Biblia, son fanáticos, ¿no? He escuchado muchas expresiones de esta manera, pero son personas que están resentidas, están dolidas por algún hecho y tenemos que entenderla, comprenderlo y para que pueda de una y otra manera ser llevados a un buen camino, porque están desviados, no saben qué decidir y no saben si lo que están haciendo está mal. Entonces, son personas peligrosas. Tenerlo en una iglesia tenemos que saber tratar. Incluso en un liderazgo no puede llevar una persona que es voluble, que no tiene un carácter íntegro, ¿no? Entonces no siempre la línea entre lo correcto y lo incorrecto será evidente para el creyente, ¿no? Por esta razón necesitamos discernimiento. Y la manera en que lo adquirimos es reflexionando, como te dije, y meditando en la palabra de Dios. De manera que nuestros sentidos sean ejercitados a fin de que a la hora de la prueba podamos discernir entre lo bueno y lo malo, lo moral o lo inmoral, lo apropiado y lo no inapropiado, ¿no? Entre lo que es lícito, pero no me conviene, y entre lo que es posible, pero no prudente. ¿Sí? Como punto número 2, vemos que la integridad requiere acción de parte de nosotros. Y esto lo vemos en la vida de este rey fabuloso Josías,
como lo ilustra en el pasaje de 2 Reyes capítulo 23, versículos 19 y 24. Dice la palabra de Dios en esta parte que Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor, y les hizo tal y como había hecho en Betel. Vemos que en el 24, Josías también quitó los medium y los espiritistas, que personas que estaban actuando con magos. La Biblia nos enseña que tú no puedes asistir a un mago. Hay muchas madres, muchos padres, muchos hijos que quieren ver cómo está la calidad de su empresa o si alguien le está engañando a algún empleado. Y en vez de buscar a Dios, buscan a estos magos. Y eso está mal, porque está totalmente mal. No tiene discernimiento. Cree en los magos más que en Dios. La pregunta es, ¿crees más en los magos más que Dios? ¿Crees más en tus estatuas que a Dios? ¿Crees más en un ladrillo que a Dios? ¿Crees más en un aparato, en un yeso que a Dios? No, es que lo veneramos, no. Eso no le agrada a Dios. A Dios no le agrada que tengas ídolos. A Dios le agrada que tú tengas exclusivamente al Señor Jesucristo como en tu vida. Al Dios Padre como un Dios de amor que envió a su único Hijo, y al Espíritu Santo que día a día te va a animar para que tú continúes en adelante, en tu vida, en tu diario vivir. Entonces, Josías en esta parte nos enseña que él accionó, tomó acciones para poder derribar todo ídolo, todo tema de magia, de espiritismo y otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar la palabra de la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. La fuente de la palabra de Dios, y tú introduces la palabra de Dios en tu institución, en tu comunidad cristiana, en tu empresa, como nosotros, como templo del Espíritu Santo, como iglesia, que cada uno somos de nosotros. Entonces va a haber un cambio tremendo en nuestra vida, porque la palabra cognitivamente entra y recepciona en nuestra mente, eso llega al corazón y en el corazón empieza a ver y a transformar el cambio en nuestra vida y a saber discernir ahora entre lo bueno y lo malo. Pero vemos aquí que después que el rey Josías trató de destruir la magia, destruir, ¿no? Para él, el rey Josías no fue suficiente condenar el espiritismo y señalar que lo que el pueblo hacía estaba mal delante de Dios. Él actuó conforme a lo que entendía que era correcto y removió todos los altares, todos los ídolos de la nación. Son muchos los que hablan de lo que se debe hacer, pero son pocos muchas veces los que actúan. Si en tu iglesia está pasando algún problema, háblalo, acciona, corrige. Es tiempo de corregir con amor, con respeto, con reverencia a la persona, ¿no? Pero hay que corregir. Si una persona está andando en pecado y es un líder, hay que llamarlo. Claro que tú no eres el pastor probablemente, pero si eres el pastor, corrige. Porque para eso Dios te ha puesto en un lugar, no solamente es beneficiarse uno mismo, sino actuar, accionar mediante la palabra de Dios, conversar, llamarlo al hermano, llamarlo a la hermana. Si están en un pecado sexual, llamarlo y corregirlo. Porque la Biblia nos enseña que debes casarte para que tú también tengas el accionar, pues no se llamaría fornicación. Cuando uno está en robo, en corrupción, hay que llamarlo. No es que él da mejores ofrendas, él da mejor diezmo. Si un hermano está metido en la masonería, hay que llamarlo. La masonería nunca se va a llevar, va a tener un convenio con las escrituras, ¿no? Porque son los gnósticos, aparte los agnosticistas, ¿no? Son los gnosticistas. Entonces, los agnósticos también son parte de la masonería. O sea, hay que tener cuidado. Aquella persona que está metida en una secta hay que corregirlo, y si es líder mucho más, porque no practica nuestras doctrinas. Entonces, en esa parte, el pastor es muy clave en esta parte, porque es el que tiene que inducir al pueblo, corregir, ayudar, apoyar, amar, respetar, y todo ese tema, con mucho respeto y mucho amor. Pero ten en cuenta algo, tu testimonio vale mucho. Si tu testimonio, tú estás robando en la iglesia, y tu testimonio no va con esto, entonces, ¿con qué autoridad vas a poder, dime,
accionar contra un creyente que está en pecado. Ese creyente te va a decir, pero si tú eres una persona que ni siquiera me demuestras un testimonio. Por eso son las cartas pastorales, son muy importantes. Y si tú, discúlpame, pero si tú eres pastor y estás dando un mal ejemplo ante tu rebaño, tienes que cambiar. Y es más, yo creo que te deben disciplinar a ti. Te deben disciplinar tus autoridades. Bueno, si esto arrastra, pues mis autoridades son corruptas, roban también dinero. Y si el que está más arriba de mí también roba dinero, entonces deja consentir el pecado en sus supervisores, en sus pastores. Entonces eso se vuelve una cadena. Entonces debemos actuar como Josías actuó, ¿no? Accionar en lo honesto, en lo puro, en lo amable, ¿no? Y si somos honestos con nosotros mismos, al revisar nuestras vidas, nos daremos cuenta de que muchas veces no fuimos íntegros, porque permanecimos pasivos, somos condescendientes con el pecado que está pasando en nuestra iglesia, y nos hemos conformado con señalar lo que está mal, pero no hemos hecho nada para cambiarlo. Y tenemos que levantarnos, entrar en acción, pararnos en la brecha y derribar todo aquello que no es íntegro, o por lo menos intentarlo. Ah, pero si el pastor o los líderes dicen, no, no me hables de pecado, no me hables de arrepentimiento, estoy harto que me hables de arrepentimiento, tú continúa hablando, porque para eso Dios te ha puesto, para que puedas preparar a la iglesia, para que puedas corregir, para que puedas restaurar la música, para que pueda restaurar la iglesia. Si hay líderes que están metidos en el pecado, lamentablemente, no, pero así diezmen lo que diezmen, así den las mejores ofrendas, hay que exclusivamente conversar con ellos y exhortarles, animarles y separarlos muchas veces en el liderazgo, porque ya en esa parte no puede de una y otra manera, ¿no? Y si está una iglesia que no quiere cambiar, pues discúlpenme con todo el respeto, ve a una iglesia donde te edifique tu vida. Porque no te hacen caso. Edifica tu vida en una iglesia, o sea, en una iglesia donde ponlo en oración y el Señor tocará ese lugar para que tú puedas de una y otra manera edificarte en una iglesia donde el pastor te va a ayudar, donde el pastor te va a hacer las recomendaciones bíblicas, donde te van a enseñar la palabra del Señor. Entonces, no hay iglesia perfecta, pero sí, si en una iglesia hay perversidad y estás constantemente hablando más de 10 años, 11 años, 15 años, qué sé yo, los pastores no te entienden. Entonces, es mejor recomendarle más sano si tienes tu familia, ir a una iglesia donde se edifique tu familia, no en un ambiente donde hay ira, pleitos, no sé, pero donde no te hacen caso, ¿no? Entonces, yo creo que tienes saludablemente para ti, ¿no? Edificarte en el Señor con la palabra del Señor. Si has dado la palabra nunca llegará vacía y hay que ponerse a orar por aquellos hermanos que están en el liderazgo y están en pecado, en fornicación, en adulterio, en robos, en hurtos, en masonería, en doctrinas falsas, y el pastor no hace nada. Entonces, lamentablemente tienes que dar muchas veces un paso atrás y orar y buscar una iglesia donde te edifique. Estas partes estas dos son la integridad que requiere reflexión y discernimiento y la integridad que requiere acciones. Son ejemplos muy valiosos y tenemos que en esta parte, como dice, tener el discernimiento mediante la palabra de Dios. En conclusión, la vas a obtener ese discernimiento y esa reflexión en reflexionar mediante la palabra de Dios. Mientras tú más te edifiques en la palabra de Dios, vas a de una y otra manera, el Espíritu Santo te va a dar más discernimiento en tu vida para que puedas definir entre lo bueno en lo malo. Y la integridad requiere acción, sí, no solamente es decir que está en pecado, sino accionar y conversar con aquella persona que está mal para edificación de la iglesia del Señor y para edificación de uno mismo. Que Dios te bendiga, hermano mío, y estamos en la próximo estudio, clase o reflexión, como tú lo puedes tener. Que Dios te bendiga.